En el misterioso telar del tiempo, entre los susurros de antiguas escrituras, se teje una narrativa que desafía la comprensión humana, la historia de Jehová. Más allá de las páginas de la Biblia, se ocultan secretos y revelaciones que han desconcertado a generaciones. Únete a nosotros en un viaje de intriga y suspenso mientras exploramos los misterios y las verdades ocultas tras la historia de Jehová. Jehová es el nombre personal de Dios, que significa el que causa que llegue a ser o el que hace que exista. Este nombre revela el poder, la soberanía y el propósito de Dios, que es el de crear, sostener y redimir a su creación. Es el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, el Rey de los cielos y la tierra, el juez de toda la humanidad, el Padre de los fieles, el amigo de los humildes, el Salvador de los pecadores y el Señor de los señores. La creación del universo y la humanidad. La historia de Jehová comienza con la creación del universo y de la humanidad. Según el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, creó todas las cosas en 6 días, por medio de su palabra y de su espíritu. El primer día creó la luz y la separó de la oscuridad. El segundo día creó el firmamento y lo llamó cielo. El tercer día separó las aguas de la tierra y hizo brotar la vegetación. El cuarto día creó los astros y los puso en el firmamento para iluminar el día y la noche. El quinto día creó los animales acuáticos y las aves. El sexto día creó los animales terrestres y, finalmente, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. El séptimo día descansó de toda su obra y bendijo el día de reposo. La creación del hombre y de la mujer fue el acto más especial y sublime de Jehová, pues los hizo con inteligencia, voluntad, emociones y capacidad de comunicarse con él. Les dio el dominio sobre la tierra y los animales, y les encomendó que se multiplicaran y llenaran la tierra. Les dio también el libre albedrío, es decir, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y les puso una prueba de obediencia: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba en el jardín del Edén, donde los había colocado. Les advirtió que si comían de ese árbol, morirían. La creación de Jehová era perfecta y armoniosa, y él se complacía en ella. Todo lo que había hecho era bueno, y él lo bendijo. Se reveló como el creador y el sustentador del universo, el que da la vida y el aliento a todo lo que existe. Mostró su amor, su sabiduría y su poder al crear todas las cosas, y su deseo de tener una relación íntima y personal con el hombre y la mujer, sus criaturas más preciadas. Estableció el propósito y el sentido de la existencia humana, que es el de glorificarle, disfrutar de su presencia y cumplir su voluntad. La relación con el pueblo de Israel. La historia de Jehová sigue con la relación con el pueblo de Israel, el pueblo que él escogió como su posesión especial y su testigo en el mundo. Según el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, se reveló a Abraham, el padre de los creyentes, y le hizo una promesa, que haría de él una gran nación, que le daría una tierra como heredad y que bendeciría a todas las familias de la tierra por medio de él. Esta promesa se cumplió a través de Isaac, Jacob y sus 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Los descendientes de Israel, también llamados hebreos o israelitas, se multiplicaron en Egipto, donde habían emigrado por causa de una hambruna. Sin embargo, los egipcios los oprimieron y los sometieron a una dura esclavitud. Jehová oyó el clamor de su pueblo y decidió liberarlo. Para ello escogió a Moisés, un hebreo criado en la corte del faraón, y lo envió a confrontar al rey de Egipto y a exigirle que dejara ir a su pueblo. Moisés se resistió al principio, pero le dio señales y prodigios para que lo obedeciera. Jehová demostró su poder y su justicia al enviar 10 plagas sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior,
para castigar a los egipcios y a sus dioses falsos. La última plaga fue la muerte de los primogénitos de los egipcios, de la que se salvaron los israelitas al poner la sangre de un cordero en las puertas de sus casas. Esta noche se conoce como la Pascua, que significa paso, pues pasó por alto las casas de los israelitas y los libró de la muerte. Después de esta plaga, el faraón dejó ir al pueblo de Israel, pero luego se arrepintió y los persiguió con su ejército. Jehová abrió el mar rojo para que los israelitas pasaran en seco, y luego lo cerró sobre los egipcios, ahogándolos a todos. Así, salvó a su pueblo de la mano de sus enemigos y lo condujo hacia el desierto, donde lo alimentó con maná y codornices, y le dio agua de la roca. Se manifestó a su pueblo en una nube de día y en una columna de fuego de noche, y le habló desde el monte Sinaí, donde le dio los 10 mandamientos y otras leyes para que vivieran como su pueblo santo. En el monte Sinaí, Jehová hizo un pacto con Israel, por el cual él sería su Dios, y ellos serían su pueblo. Les dio instrucciones para que construyeran un santuario, llamado el Tabernáculo, donde él residiría entre ellos. También estableció el sacerdocio, el servicio y los sacrificios, para que el pueblo pudiera acercarse a él y recibir su perdón y su bendición. Se reveló como el nombre divino Jehová a Moisés, y le dijo que este era su nombre para siempre, y que así debía ser recordado de generación en generación. Jehová guió a su pueblo por el desierto durante 40 años, probándolo y disciplinándolo hasta que llegaron a las puertas de la tierra prometida, la tierra de Canaán, que él había jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les ordenó que tomaran posesión de la tierra y les prometió que los ayudaría a vencer a los cananeos, que eran pueblos idólatras y corruptos. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra Dios y se negaron a entrar en la tierra por temor a los gigantes que la habitaban. Por esta razón, los condenó a vagar por el desierto hasta que muriera toda aquella generación incrédula, excepto Josué y Caleb, que habían confiado en Jehová. Después de la muerte de Moisés, Jehová nombró a Josué como su sucesor y le ordenó que condujera al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida. Le dio a Josué la misma promesa que le había dado a Moisés, que estaría con él, que le daría la victoria y que no le fallaría ni le abandonaría. Hizo milagros para que Josué y los israelitas entraran y tomaran la tierra, como detener el río Jordán, derrumbar las murallas de Jericó, hacer caer piedras del cielo sobre los enemigos y alargar el día para que pudieran pelear. Cumplió su palabra y les dio la tierra como heredad, y les pidió que le fueran fieles y que no se mezclaran con los cananeos ni adoraran a sus dioses. Jehová mostró su amor, su fidelidad y su misericordia al elegir a Israel como su pueblo especial y su testigo en el mundo. Los liberó de la esclavitud, los guió por el desierto, los instruyó en su ley, los hizo su pueblo por medio de un pacto, los estableció en la tierra prometida y los bendijo con abundancia. También mostró su poder, su justicia y su santidad al juzgar a los egipcios, a los cananeos y a los israelitas rebeldes, al exigirles obediencia y pureza y al castigarlos cuando pecaban contra él. Se reveló como el Dios único y verdadero, el que hace maravillas, el que cumple sus promesas, el que perdona y restaura a los arrepentidos, el que es celoso de su nombre y de su gloria, los profetas y la promesa del Mesías. La historia de Jehová continúa con los profetas y la promesa del Mesías, el Salvador que Dios enviaría al mundo para cumplir su plan de redención. Según los libros históricos y proféticos de la Biblia, se comunicó con su pueblo Israel a través de los profetas, hombres y mujeres, que él escogió y capacitó para transmitir su mensaje. Los profetas tenían la función de revelar la voluntad de Dios,
de anunciar su bendición o su juicio, de denunciar el pecado y la idolatría, de llamar al arrepentimiento y a la obediencia, de consolar y alentar a los fieles y de anticipar el futuro. Los profetas fueron enviados por Jehová en diferentes épocas y circunstancias según la necesidad del pueblo. Algunos de los profetas más conocidos son Samuel, Natán, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cada uno de ellos tuvo una misión y un mensaje específico, pero todos coincidieron en una cosa: la promesa del Mesías. La promesa del Mesías es el hilo conductor de toda la historia de Jehová, el tema central de las Escrituras y la esperanza de Israel y de la humanidad. El Mesías, que significa ungido, es el título que se le da al que Dios enviaría para liberar a su pueblo y a establecer su reino. El Mesías sería el descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá y de David, el que cumpliría las profecías y las promesas de Dios, el que nacería de una virgen, el que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el que haría milagros y señales, el que predicaría el evangelio del reino, el que sufriría y moriría por los pecados del mundo, el que resucitaría al tercer día, el que se sentaría a la diestra de Dios, el que volvería con gloria y poder, el que juzgaría a las naciones, el que reinaría con justicia y paz, el que sería el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los profetas anunciaron la venida del Mesías con anticipación y con detalle, para que el pueblo de Israel lo reconociera y lo recibiera cuando llegara. Sin embargo, el pueblo de Israel no siempre escuchó ni obedeció a los profetas, sino que muchas veces los rechazó y los persiguió. El pueblo de Israel se apartó de Jehová y se entregó a la idolatría, a la injusticia, a la opresión, a la inmoralidad y a la corrupción. Por esta razón, permitió que sus enemigos los invadieran y los llevaran al cautiverio. Primero los asirios, luego los babilonios, y después los persas, los griegos y los romanos. Jehová no abandonó a su pueblo, sino que lo disciplinó con amor, y le recordó su promesa del Mesías, que vendría a restaurar todas las cosas. También mostró su gracia y su fidelidad al preservar un remanente fiel, que esperaba con anhelo la llegada del Salvador. Cumplió su palabra y envió a su Hijo Jesucristo como el Mesías prometido, en el tiempo y en la forma que Él había determinado. Jehová mostró su amor, su fidelidad y su gracia al enviar a los profetas y al prometer el Mesías, el Salvador que el mundo necesitaba. También mostró su poder, su justicia y su santidad al juzgar a su pueblo y a las naciones, al exigirles arrepentimiento y fe, y al castigarlos cuando se rebelaban contra Él. Se reveló como el Dios que habla, que actúa, que cumple, que salva y que reina, la encarnación de Jesucristo y la nueva alianza. La historia de Jehová llega a su punto culminante con la encarnación de Jesucristo y la nueva alianza, el acto supremo de amor y de gracia de Dios para la humanidad. Según los Evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo, para que naciera de una virgen llamada María por obra del Espíritu Santo. Jesucristo era el Mesías prometido, el descendiente de David, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, el que tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin pecado. Jesucristo creció en sabiduría y en gracia, y a los 30 años comenzó su ministerio público, que duró unos 3 años. Jesucristo predicó el Evangelio del Reino de Dios, que consiste en el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la transformación del corazón, la justicia y la paz.
Jesucristo hizo milagros y señales que demostraban su autoridad y su compasión. Jesucristo sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, expulsó a los demonios, calmó la tempestad, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua y muchos más. Jesucristo enseñó con parábolas y con sabiduría que revelaban su conocimiento y su verdad. Jesucristo cumplió la ley y los profetas que anunciaban su venida y su obra. Jesucristo llamó a 12 discípulos, que lo siguieron y aprendieron de él. Jesucristo les dio poder y autoridad para predicar y sanar en su nombre. Jesucristo les reveló su identidad y su misión, y les prometió que les enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, que los guiaría y los fortalecería. Jesucristo también se relacionó con la gente común, con los marginados, con los pecadores, con los niños, con las mujeres, con los extranjeros, con los que tenían hambre y sed de justicia. Jesucristo mostró su amor, su gracia y su misericordia a todos los que se acercaban a él con fe y humildad. Jesucristo también se enfrentó a la oposición y al rechazo de los líderes religiosos, de los escribas y de los fariseos, que lo consideraban un blasfemo y un falso profeta. Jesucristo los confrontó con sus hipocresías, sus tradiciones y sus pecados, y les advirtió del juicio de Dios. Jesucristo también predijo su propia muerte y resurrección, como el cumplimiento de las Escrituras y de la voluntad de Dios. Jesucristo sabía que había venido al mundo para dar su vida en rescate por muchos, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ser el sacrificio perfecto y definitivo que satisface la justicia y la ira de Dios. Jesucristo fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que lo entregó a las autoridades judías por 30 monedas de plata. Jesucristo fue arrestado, juzgado, acusado falsamente, condenado, azotado, escarnecido, coronado de espinas y crucificado en una cruz entre 2 ladrones. Jesucristo sufrió el dolor físico, el abandono de sus discípulos, el rechazo de su pueblo y, lo más terrible, la separación de su Padre, que lo entregó por amor al mundo. Jesucristo clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo también dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo entregó su espíritu y dijo: consumado es. Jesucristo murió en la cruz y su cuerpo fue sepultado en una tumba prestada. Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó con un cuerpo glorificado e incorruptible. Jesucristo venció a la muerte, al pecado y al diablo y demostró que era el Hijo de Dios con poder. Jesucristo se apareció a sus discípulos, a las mujeres, a los 2 de Emaús y a más de 500 hermanos durante 40 días. Jesucristo les habló de las cosas del reino de Dios y les dio la gran comisión: que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él les había mandado. Jesucristo les prometió que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, donde intercede por nosotros y prepara un lugar para nosotros. Jesucristo envió al Espíritu Santo, el otro Consolador, que mora en los creyentes y los capacita para ser testigos de Jesucristo en el mundo. Jesucristo estableció la nueva alianza, el nuevo pacto entre Dios y la humanidad, que se basa en la fe y en la gracia, y no en la ley y en las obras. Jesucristo es el mediador de la nueva alianza, el que nos reconcilia con Dios, el que nos perdona, nos limpia, nos regenera, nos santifica, nos adopta, nos da una nueva identidad, una nueva vida y una nueva esperanza. Jesucristo mostró su amor, su gracia y su misericordia al venir al mundo,
al vivir como uno de nosotros, al morir en la cruz y al resucitar de entre los muertos. Jesucristo también mostró su poder, su justicia y su gloria al hacer milagros y señales, al cumplir las profecías y las promesas, al vencer a sus enemigos y al reinar a la diestra de Dios. Jesucristo se reveló como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, el Rey, el amigo, el Maestro, el camino, la verdad y la vida. La expansión del cristianismo y la Iglesia. La historia de Jehová sigue con la expansión del cristianismo y la Iglesia, el movimiento y la comunidad que Dios estableció para llevar su mensaje de salvación al mundo. Según los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento cumplió su promesa y envió al Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesucristo el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo les dio poder y autoridad para predicar el Evangelio con valentía y con señales, y para hacer discípulos de todas las naciones. El Espíritu Santo también les dio dones y frutos para edificar y santificar a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La Iglesia nació en Jerusalén, donde los primeros cristianos se reunían en el templo y en las casas para orar, alabar, leer las Escrituras, partir el pan y compartir sus bienes. La Iglesia crecía en número y en gracia y era admirada por todos. La Iglesia también sufría persecución y oposición por parte de los judíos y de los romanos que no aceptaban el mensaje de Jesucristo como el Mesías y el Señor. La Iglesia se dispersó por toda Judea, Samaria y otras regiones, llevando el Evangelio a los judíos y a los gentiles, es decir, a los no judíos. La Iglesia se extendió por todo el mundo conocido gracias al testimonio y al trabajo de los apóstoles y de otros misioneros, como Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, Priscila, Aquila y muchos más. La Iglesia llegó a ciudades importantes como Antioquía, Corinto, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Roma y otras. La Iglesia se adaptó a las diferentes culturas y contextos sin perder su identidad y su fidelidad a Jesucristo. La Iglesia enfrentó desafíos y conflictos internos y externos que la obligaron a definir y defender su doctrina y su práctica. La Iglesia recibió la instrucción y la corrección de los apóstoles y de otros líderes que escribieron cartas y otros escritos que forman parte del Nuevo Testamento. La Iglesia fue perseguida, martirizada, oprimida, pero no destruida por los emperadores romanos que la consideraban una amenaza para su poder y su religión. La Iglesia fue preservada, fortalecida, purificada y multiplicada por la gracia y el poder de Dios, que la sostuvo y la guió. La Iglesia fue bendecida, enriquecida, edificada y glorificada por la presencia y la obra de Jesucristo, que la amó, la dio a luz, la cuidó, la alimentó, la protegió, la corrigió, la adornó y la preparó para su regreso. Jehová mostró su amor, su fidelidad y su gracia al establecer la Iglesia, el pueblo de la nueva alianza, el cuerpo y la novia de Jesucristo, el templo del Espíritu Santo. También mostró su poder, su justicia y su gloria al expandir el cristianismo, el mensaje de salvación, la buena noticia del reino de Dios, el evangelio de la gracia. Se reveló como el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que llama, el que salva, el que santifica, el que envía, el que obra, el que reúne, el que gobierna y el que bendice, la segunda venida y el reino eterno. La historia de Jehová termina con la segunda venida y el reino eterno, el evento final y definitivo en el que Dios consumará su plan de redención y restauración de todas las cosas. Según el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Jehová reveló a Juan, el apóstol y el profeta, las cosas que sucederán al final de los tiempos, cuando Jesucristo vuelva con gloria y poder
para juzgar al mundo y para reinar para siempre. El Apocalipsis es un libro simbólico y profético que contiene visiones, mensajes, advertencias, promesas y esperanzas para la Iglesia y para la humanidad. El Apocalipsis describe la situación del mundo antes de la segunda venida de Jesucristo, que será de tribulación, de angustia, de guerra, de hambre, de pestes, de persecución, de apostasía, de engaño, de maldad y de juicio. El Apocalipsis también describe la situación de la Iglesia antes de la segunda venida de Jesucristo, que será de fidelidad, de testimonio, de sufrimiento, de paciencia, de victoria, de alabanza, de consuelo y de bendición. El Apocalipsis también describe la situación de Jesucristo antes de la segunda venida, que será de soberanía, de autoridad, de intercesión, de preparación, de revelación, de intervención y de consumación. El Apocalipsis anuncia la segunda venida de Jesucristo, que será visible, repentina, gloriosa, poderosa, triunfante y definitiva. Jesucristo vendrá con sus ángeles y con sus santos para derrotar al anticristo, al falso profeta, al dragón, a la bestia, a la ramera y a todos los que se oponen a él. Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos y separará a los justos de los impíos, a los que le aman de los que le odian, a los que le siguen de los que le rechazan. Jesucristo dará la vida eterna a los que creen en él y el castigo eterno a los que no creen en él. Jesucristo reinará con justicia y paz y hará nuevas todas las cosas. El Apocalipsis revela el reino eterno de Dios, que será de gloria, de gozo, de amor, de adoración, de comunión, de servicio, de herencia y de plenitud. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más pecado, ni muerte, ni dolor, ni llanto, ni maldición. Dios morará con su pueblo, y su pueblo morará con él. Dios será su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y les dará a beber del río de la vida, y les hará comer del árbol de la vida. Dios les dará a ver su rostro, y les pondrá su nombre en sus frentes. Dios les dará a participar de su trono, y les hará reinar con él por los siglos de los siglos. Jehová mostrará su amor, su fidelidad y su gracia al cumplir su plan de redención y restauración de todas las cosas, al dar a su Hijo Jesucristo como el Salvador y el Señor, al dar a su Espíritu Santo como el Consolador y el Garante, al dar a su Iglesia como el pueblo y la novia de Jesucristo, al dar a su reino como el destino y la esperanza de los creyentes. También mostrará su poder, su justicia y su gloria al consumar su obra y su palabra, al juzgar al mundo y al reinar para siempre, al hacer nuevas todas las cosas y al morar con su pueblo, al ser todo en todos y al recibir toda la alabanza. Hemos llegado al final. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado y que te haya servido. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, puedes escribirnos en los comentarios y responderemos lo antes posible. Si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal y así también apoyas nuestro contenido. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.